Ahora sí, ya. Ok. Bueno, entonces como les estaba diciendo, hoy vamos a hablar sobre el tema de lectura de etiquetas, ¿verdad? Usualmente vemos la etiqueta y trae un montón de información, pero la verdad es que no sabemos cómo realmente interpretarlo. Terminan siendo como un montón de números nada más y se vuelve muy confuso. Entonces, hoy les quiero explicar un poquito cada una de las partes de la etiqueta y cómo podemos saber si es un alimento alto en cierto nutriente, bajo en cierto nutriente, y a partir de eso podemos ver si se aplica para nuestro plan, para nuestro objetivo o si no. ¿Okay? Entonces, ¿por qué tenemos que leer una etiqueta? ¿Por qué es importante leerla? Nos va a dar un montón de información. Por ejemplo, las calorías, ¿verdad? Que usualmente es como en lo que más nos fijamos, pero también tiene otro montón de información, como las porciones que va a tener. También nos dice otros nutrientes, por ejemplo, vitaminas o minerales que nos pueda aportar ese producto o ese alimento. La fecha en que se elaboró, pero mucho más importante aún, la fecha de vencimiento. A veces esto no es algo que le demos mucha importancia, pero realmente sí tenemos que fijarnos, ¿verdad? Sabemos que a veces hay promociones, etcétera, porque ya se acerca la fecha de vencimiento de ciertos productos. Entonces, por ahí también tenemos que revisarlo. Y la parte de ingredientes y aditivos que pueda tener este producto. La parte aquí más importante es que las etiquetas suelen ser engañosas, ¿ok? Tenemos que tener cuidado porque aquí el mercadeo es sumamente fuerte, ¿verdad? Siempre los productos van a estar hechos para que se vendan, ¿verdad? No siempre van a ser los mejores o lo ideal, pero por eso es que tenemos que tener cuidado y saber qué es lo que realmente nos conviene a cada uno, porque esto de que no existen alimentos buenos ni malos, pues depende muchísimo, ¿verdad? Depende muchísimo del paciente y la persona lo que esté buscando. Entonces, empezamos con una etiqueta. Aquí vamos a ir viendo cada parte, ¿ok? Entonces, primero vamos a ver el tamaño de la porción. Esto es lo primero en lo que se tienen que fijar. Realmente es de las cosas más importantes porque aquí es donde se genera la mayor cantidad de errores al leer la etiqueta. Entonces, el tamaño de la porción es la cantidad considerada como una porción, pero después vemos que el empaque también tiene la parte de porciones por empaque. Entonces, aquí puede decir 1, 3, 5, 10, 15, puede traer un montón de porciones, ¿verdad? Y la parte tal vez como engañosa es que la información que va a venir en la etiqueta equivale a solamente una porción. Entonces, si por ejemplo en esta etiqueta vemos aquí en el círculo amarillo que trae 3 porciones, entonces en realidad si nos vamos a comer todo el empaque, tenemos que multiplicar todo lo que dice la etiqueta por 3. ¿Okay? Ahí es donde usualmente nos engañan un poquito más. A veces se divide un empaque, por ejemplo, en una sola porción. O en varias. Entonces ahí es donde tenemos que fijarnos bien cuánto es lo que realmente nos vamos a comer. ¿Okay? La energía o las calorías. Aquí usualmente vienen dos partes, las calorías o kilocalorías, depende de como lo digan, y los kilojulios. Realmente lo que revisamos es la de kilocalorías. Para que un alimento sea considerado bajo en calorías, debería tener menos de 40 calorías por porción. Aquí es donde les voy soplando en qué se tienen que fijar, ¿verdad? No, bueno, es poco probable que un alimento cumpla con todas bueno, pues los rangos que les voy a dar hoy, pero queremos buscar los que se acerquen más, ¿verdad? Y por lo menos tener un rango para poder comparar. Si, por ejemplo, esta etiqueta que estamos evaluando tiene 169 calorías, ya vemos que realmente son bastantes calorías, ¿verdad? Definitivamente no va a ser un alimento bajo en calorías. La energía de la grasa, que usualmente viene como calorías de la grasa, son la parte de las calorías que nos aporta ese alimento, pero que vienen exclusivamente de la grasa. Entonces, estas 65 calorías que nos dice esta etiqueta ya vienen contenidas dentro del total de las 169. Pero aquí podemos ver que el alimento realmente nos aporta bastantes calorías de la grasa. O sea, va a tener un aporte importante de grasas.
El porcentaje del valor diario es este porcentaje que vemos siempre al lado derecho, ¿verdad? A veces no explica muy bien realmente a qué se refiere el porcentaje del valor diario. Entonces va a ser este porcentaje de nutrientes que aporta según la ingesta diaria recomendada. Esto también es un poquito engañoso porque la ingesta diaria recomendada que se utiliza es de 2000 calorías, pero hay que tomar en cuenta que la mayoría de nosotros va a consumir o debería consumir menos de 2000 calorías. Entonces, ese porcentaje habría que personalizarlo, ¿verdad? A las calorías que realmente cada persona consuma. Entonces puede cambiar. Eso es es un poquito generalizado. Entonces, para saber realmente si es un buen porcentaje, si es muy alto o es bajito, sabemos que si es menos del 5%, se dice que es bajo, ¿ok? Y si tiene más del 20%, es alto. Eso en cada uno de los nutrientes. Entonces, sabiendo esto, también nos podemos fijar fácilmente en una etiqueta si el producto va a ser alto o bajo en ese nutriente. Por ejemplo, si queremos ver la grasa, aquí vemos que tenemos 11% del, del valor diario recomendado. Entonces, va a ser un producto, bueno, pues está en el medio, ¿verdad? No lo podemos considerar ni alto ni bajo, entonces va a estar normal. Si pensamos en el colesterol, por ejemplo, que ya tenemos un 23%, ahí sí se va a considerar alto, ¿ok? En ese nutriente, en ese componente. Tenemos que evitar lo que son las grasas saturadas, trans, colesterol, sodio y azúcares. Estos componentes deberíamos de tratar de que el producto que vamos a consumir o a comprar tenga la menor cantidad. Entonces, lo ideal sería que tuviera un 5% o menos, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, en esta etiqueta que estamos evaluando, el único que cumple sería el sodio, ¿verdad? Bueno, y los carbohidratos, que ahorita tenemos el 0%. ¿Ok? Entonces, esto también es una forma tal vez un poquito más rápida, más fácil de saber si el aporte es mucho o es poquito. ¿Ok? Entonces, recuerden, 5% menos es bajo y más de 20% es alto. Ahora vamos a ver la grasa total. Definitivamente tenemos que cuidar la cantidad de grasa que va a aportar un alimento. Esto puede depender realmente del origen del alimento que estemos valorando, ¿verdad? Probablemente si sea una galleta va a tener una mayor cantidad de carbohidratos, tal vez no tanto de grasas, pero tal vez si es una galleta que está hecha, por ejemplo, a base de harina de almendras, vaya a tener una mayor cantidad de grasa. Entonces, siempre nos fijamos que viene grasa total y luego vienen separados los tipos de grasa. En este caso, tenemos grasa saturada y grasas trans. Entonces, la grasa total, pues va a ser la cantidad total que vamos a tener. Y aquí lo podemos evaluar como si tiene menos de 3 gramos por porción, entonces va a ser un alimento bajo en grasa. Ya si tiene más, por ejemplo, en este caso, 7 gramos, va a ser un alimento que sí nos tiene un aporte importante de grasa. ¿Okay? El tema de la grasa saturada, que es lo que realmente más nos interesa, ¿verdad? Saber qué tipo de grasa es la que realmente nos está aportando este alimento. Para que sea un producto bajo, tiene que tener menos de 1 gramo por porción. ¿Okay? Entonces eso lo podemos evaluar acá. Por ejemplo, en esta etiqueta tiene 2 gramos, entonces no sería un producto bajo en grasa saturada. Usualmente este tipo de información la resaltan en la etiqueta frontal, ¿verdad? Porque es algo que sí interesa mucho a la gente y lo utilizan como un valor agregado en cuanto a mercadeo, porque sabemos que tenemos que evitar lo que son grasas saturadas y grasas trans. Ok, en cuanto al colesterol, que también es importante revisarlo, esta va a ser pues la cantidad total que nos va a aportar por porción. Recordemos que siempre es por porción. Aquí podemos verlo como un alimento que tenga menos de 20 miligramos por porción
va a ser un alimento bajo en colesterol, ¿ok? O que tenga menos de 2 gramos de grasa saturada por porción. Pero podemos revisarlo específicamente con la cantidad de miligramos. Igual recordemos que al ver el porcentaje, como en este caso están 23, más del 20%, sabemos que es un alimento alto en ese componente. Lo que es el sodio, ¿okay? También es sumamente importante. Recordemos en personas con hipertensión o alguna enfermedad del corazón, tenemos que tener cuidado con la cantidad de sodio que estamos consumiendo por día. Y en los productos empacados suelen subir muchísimo el sodio para aumentar su sabor. Entonces, en este caso, esta etiqueta tiene 42 miligramos. ¿Okay? Ya vimos que en cuanto a porcentaje tiene un 2%. Entonces, si nos acordamos que está por debajo del 5%, entonces ya nos está soplando que es bajo en sodio. Y además tenemos el rango de que menos de 140 miligramos por porción va a ser un alimento bajo en sodio. ¿Okay? Entonces, esta etiqueta que estamos evaluando en este momento es un alimento bajo en sodio por porción. La parte de los carbohidratos, esto siempre es una de las mayores preguntas, ¿verdad? Los carbohidratos, los famosos carbohidratos y qué tipo de carbohidratos son los que aportan. Entonces, vamos a tener los carbohidratos totales, que va a ser esa sumatoria de la fibra dietética y el azúcar que va a contener el producto. En este caso de esta etiqueta estamos en 0, pero ya vamos a ver otros ejemplos también donde lo podemos revisar. Pero aquí lo interesante es qué tipo de carbohidratos nos va a aportar ese producto. Si vemos que lo que más nos aporta el producto es fibra, es una buena opción. Pero si vemos que el producto lo que más nos aporta son azúcares, no es tan buena opción. ¿Okay? Siempre tratemos de buscar los alimentos que nos aporten una mayor cantidad de fibra y una menor cantidad de azúcar. Entonces, para que un alimento sea alto en fibra, tiene que tener 6 gramos por 100 gramos, que en este caso de esta etiqueta, por ejemplo, sería por porción. En este caso, nuestra etiqueta no nos va a aportar nada de fibra. ¿Okay? Por otro lado, lo que es el azúcar, para que un alimento, una galleta, un dulce, confite, etcétera, sea bajo en azúcar, tendría que tener menos de 3 gramos por porción. Entonces, en este caso también tenemos 0, ¿verdad? Pero eso sí es sumamente importante que lo revisemos cuando vamos a comprar algún producto que sí nos aporte carbohidratos, por ejemplo, los panes, las galletas, todos estos productos. Y acá, de último, tenemos, bueno, casi lo que es las proteínas. Esto también ahorita nos interesa bastante. Sabemos que el consumo de proteínas es importante para el mantenimiento y el aumento de la masa muscular. Entonces, es importante que revisemos realmente cuánta cantidad de proteína nos va a aportar el producto que estamos comprando o consumiendo. Las proteínas sí vienen como una cantidad total, perdón, no va a venir separado. En este caso, tenemos 24 gramos de proteínas. Entonces, para contar, por ejemplo, que un producto tenga una porción de proteína, son 7 gramos. Entonces, aquí tenemos 3, un poquito más, ¿verdad? En esta etiqueta que estamos evaluando en este momento de proteínas. Entonces, así es como lo evaluamos. Si queremos que el alimento realmente nos aporte proteína, debería tener por lo menos 7 gramos. Aquí no se los anoté, pero ya lo vamos a ver. Por lo menos 7 gramos de proteína. Y siempre fijarnos de dónde proviene este producto, ¿verdad? Si es un producto tal vez de origen animal, esto podría ser, no sé, un embutido, podría ser una carne, pero también está la opción de que sea un producto de origen vegetal, ¿verdad? En ese caso probablemente nos aportaría también cierta cantidad de carbohidrato, además de las proteínas que ya nos están indicando acá. Y por último,
tenemos el tema de vitaminas y minerales. Estos vienen abajito, abajito en la etiqueta, es la última información que vemos y solamente viene un porcentaje. Entonces, para que un alimento o un producto sea considerado fuente de ese nutriente, tiene que tener por lo menos un 10% del valor recomendado. Entonces, por ejemplo, en esta etiqueta, la vitamina A, tenemos que nos aporta, en este caso, 6%. Entonces, pues no va a ser fuente de vitamina A, a pesar de que sí tiene cierto aporte. En el calcio tampoco, llegamos hasta 9. Sí, sí nos tiene cierto aporte, pero tampoco va a ser un alimento que sea fuente de esa vitamina o mineral. Y así igual como vemos con la vitamina C y con el hierro. Este producto realmente no va a ser fuente de ninguno de los nutrientes, vitaminas y minerales que estamos evaluando en este momento, pero hay otros que sí. Entonces ya sabemos que si tiene más del 10%, es un alimento fuente de esa vitamina, de ese mineral. Aquí de último, para ver. Antes de pasarme a la siguiente, aquí abajito viene lo de los valores diarios por el porcentaje recomendado. Ven que están hechos a base de una dieta de 2000 calorías. Como les dije, esto es como un promedio que se utiliza, pero muchos consumimos menos de esas 2000 calorías por día, o algunos inclusive más. Entonces, realmente es un porcentaje ahí como para tenerlo, pero siempre tomar en cuenta que habría que adaptarlo a la cantidad de calorías que está consumiendo cada uno en su dieta y a los objetivos de cada persona. Aquí, por aparte, usualmente fuera de esa tablita de etiqueta nutricional que vemos, viene la parte de los ingredientes. Esto también es importante porque el orden en el que aparecen los ingredientes indica la proporción que van a tener de cada uno de ellos. Entonces, por ejemplo, en este ejemplo de etiqueta que me encontré, el primer ingrediente es agua. Okay. Entonces, lo principal que va a contener este producto va a ser agua. El segundo componente que va a tener en mayor cantidad son aceites vegetales. Y el tercer componente que va a tener van a ser azúcares. Entonces, si está entre los primeros tres, es un alimento que realmente, esta no es la misma etiqueta que estábamos evaluando antes, estos son otros ingredientes. En los primeros tres, entonces, que estén en la lista de ingredientes, van a ser los que más contenga ese alimento. Entonces, deberíamos de evitar lo que son azúcares, lo que son aceites, ¿verdad? Todos estos. Aquí lo que podemos ver después son vitaminas y minerales que nos va a aportar en menor cantidad. Pero siempre revisemos por lo menos los primeros tres ingredientes que vaya a tener la etiqueta. Así también nos está soplando qué es lo que más tiene. Entonces, esta tablita, yo sé que dije un montón de números y espero no haberles hecho mucho, mucho enredo, pero aquí les tengo el resumen. Básicamente, con esto pueden ir al súper, con esta imagen, con esta diapositiva, ya pueden ir calculando, pueden evaluar si contiene mucha grasa, si contiene poquita. Aquí vamos viendo energía para repasar. Bueno, primero, lo que tenemos que ver son las porciones por empaque que va a tener, ¿verdad? Siempre, siempre, siempre tenemos que revisar eso primero, porque eso, porque eso puede hacer que todo el contenido del producto que estamos viendo vaya a cambiar, ¿verdad? Entonces, si el producto tiene solamente una porción, entonces sí, la información que dice ahí va a ser la de todo el empaque, pero recordemos que si tiene 2, 3 o más porciones, va a haber que multiplicar todo lo de la etiqueta por 2, por 3 o por la cantidad de porciones que tenga el producto. Entonces, lo que es energía, recordemos que si tiene menos de 40 calorías por porción, va a ser un alimento bajo en calorías. En cuanto a la grasa, si tiene menos de 3 gramos por porción,
va a ser un alimento bajo en grasa. Si tiene menos de 1 gramo de grasa saturada, va a ser también un producto bajo en grasa saturada. Y en cuanto a colesterol, lo que tenemos que buscar es que tenga menos de 20 miligramos por porción. Todo eso casi siempre viene en el mismo orden de la etiqueta, así que así les va a ser más fácil compararlo. A veces algunas etiquetas no vienen tan desarrolladas, por decirlo así, solamente dicen energía, grasa, carbohidrato y ya, y proteínas, si es que aportan. Lo que es el sodio, eso también es importante que lo revisemos en productos preenvasados. Menos de 140 miligramos va a ser un producto bajo en sodio. Y en cuanto a los carbohidratos, recordemos siempre que vienen separados por fibra y azúcar. Bueno, deberían, algunos no vienen separados, la verdad. Pero así podemos ver realmente qué es lo que contiene el producto, si esto viene separado. Para que un producto sea alto en fibra, debe tener más de 3 gramos por porción. Y, perdón, para que debe tener más de 6 gramos por porción. Y para que sea bajo en azúcar, debería tener menos de 3 gramos por porción. Está al revés. Y en lo que son vitaminas y minerales, que tengan al menos el 10%, vamos a saber que es un producto fuente de esa vitamina o de ese mineral. Entonces, no sé si tendrán alguna preguntita hasta ahora. Ok. Entonces podemos ir viendo los ejemplos. Vamos a ver entonces con algunos productos que les traigo por acá. Esta etiqueta. Los famosos Doritos. Ok, entonces, lo primero que íbamos a revisar, ¿verdad? Eran las porciones por empaque. Esa es una bolsa pequeña, digamos, no es la bolsa grande. Entonces, va a haber una porción por el empaque. Entonces, ¿qué nos dice acá? Las calorías, va a tener 130 calorías todo el empaque, porque estamos hablando solamente de una porción. Las calorías que son de la grasa son 45. Entonces ahí vemos que tiene un aporte importante de grasa. Recordemos acá el total de grasa. Vamos a ver si lo podemos devolver. El total de grasa tenemos 5 gramos, ¿verdad? Y lo que significa un 8%. Entonces, repasemos por acá. Me gustaría que participaran si están por ahí. Recordamos el tema de la grasa. ¿Ok? Y el tema del porcentaje. Entonces, si tenemos en este caso 5 gramos de grasa, no va a ser un producto bajo en grasa. ¿Ok? Y además el porcentaje del valor también nos va a decir eso. Lo que es grasa saturada, bueno, sí es importante que tenga 0% grasas trans, ¿verdad? Usualmente colocan las grasas trans cuando es 0 porque es algo positivo, ¿verdad? Y en lo demás, upsí, como vemos, aquí lo podemos comparar fácil con la etiqueta que les voy a dejar, ¿verdad? De grasa saturada tiene que tener menos de 1 gramo, ¿verdad? Entonces, si vamos a la parte de los Doritos, tenemos 0,5 gramos, ¿ok? En cuanto a colesterol, tenemos 0, ¿ok? Eso es interesante. Y en cuanto al sodio, tenemos 200 miligramos. Recordamos que para que un producto sea catalogado como bajo en sodio, tiene que tener menos de 140 miligramos. Entonces, en este caso, no va a ser tampoco un producto bajo en sodio. Eso usualmente pasa con los chips, ¿verdad? Y todos los que son productos con sabores artificiales. Por acá tenemos la distribución de carbohidratos. ¿Okay? La cantidad total de carbohidratos van a ser 20 gramos. ¿Okay? Y si vemos la distribución, pues viene bastante extraño porque de fibra tenemos únicamente 2 gramos
y de azúcares nos reportan que tenemos 0 gramos. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiere decir? Que 18 de esos gramos van a ser el total de carbohidratos que sí vamos a absorber. Eso es una cantidad pues alta, ¿verdad? Tampoco va a ser un alimento bajo en carbohidratos. Y si vemos por último la proteína, tenemos solamente 2 gramos. ¿Okay? Recordamos que necesitábamos por lo menos 7 gramos para que nos aporte una porción de proteína. Entonces, tampoco va a ser un producto que nos aporte proteínas. Principalmente lo que vemos en esta etiqueta es el contenido de grasa y contenido de carbohidratos. Es lo que más nos va a aportar. ¿Okay? En cuanto a vitaminas, recordemos que necesitábamos por lo menos un 10% para que fuera un alimento fuente de esa vitamina. Entonces, aquí lo que tenemos es vitamina A, calcio, tiamina, vitamina C, hierro y magnesio. No tenemos ninguno que pase del 10%, entonces realmente ninguno de esos nutrientes van a ser fuente en este alimento. Y por acá, bueno, vemos lo del porcentaje del valor diario basado en una dieta igual de 2000 calorías, como les mencioné antes. Y tenemos la parte de los ingredientes. Entonces, vemos los primeros 3, ¿verdad? En ninguno. Son realmente, bueno, aceite vegetal y el maíz, ¿verdad? Entonces, van a ser principalmente carbohidrato y grasa, que fue lo que se vio reflejado en la etiqueta, ¿verdad? Que fue lo que vimos al principio. Entonces, como nos sea más fácil, ¿verdad? Podemos ver el tema de los ingredientes y ver los primeros 3, ya eso nos va soplando qué es lo que más contiene y los porcentajes también. Son las formas más fáciles de ir viendo qué es lo que más nos va a aportar. En este caso, los más altos son la grasa, el sodio y el carbohidrato. ¿Okay? Ahí yo te acabo de mandar también por el chat el link de las famosas barritas de proteína de Nature Valley que venden en PriceMart. Ok. ¿A cuál chat? El de acá, el de Zoom. Ay, es que no lo puedo ver compartiendo. Voy a dejarles de... Bueno, o dejémoslo de último para ver el de Topo Chico para cerrar esto. El de Topo Chico que me habían preguntado en el webinar pasado, realmente hasta lo probé, no trae mucha información el producto, y realmente casi que lo que dice es lo que dice la etiqueta frontal, atrás lo que trae es como el lugar de origen y todo esto. Sí tiene azúcar, no dice la etiqueta, o sea, no viene como esta otra, digamos, así tan establecida. Aquí son poquitos los productos que lo tienen, con productos con licor, ¿verdad? Únicamente el 4.7% de alcohol. Aquí sí tenemos que tomar en cuenta que los productos, bebidas alcohólicas ya preenvasadas, entre más cantidad de alcohol tengan, más cantidad de calorías van a tener también. ¿Okay? Tenemos 2 fuentes de calorías en lo que son las bebidas alcohólicas. La malta, si es que son a base de carbohidratos, ¿verdad? Por ejemplo, la cerveza o el azúcar que vaya a tener la bebida y la fuente de licor o alcohol en sí. Entonces, sí, un producto entre más azúcares tenga, pues obviamente va a tener más calorías, pero entre más volumen, porcentaje de alcohol tenga, también va a tener más calorías. Entonces, realmente este producto, ya que me lo preguntaron la vez pasada, no sería mi recomendación porque podemos encontrar productos similares con una menor cantidad de azúcar. Entonces, el azúcar para mí son calorías vacías, entonces, pues realmente no vale mucho la pena. Mejor podemos utilizar otro producto que sí tenga, si buscamos la parte del licor o del alcohol, pero que no tenga azúcar. Entonces, no sería mi favorito en cuanto a recomendación. Y bueno, ya para ir cerrando, pero vamos a compartirlo el otro chat
Nada más esto era como un pequeño resumencito de que siempre pongamos atención al tamaño de la porción y a cuántas porciones va a aportarnos cada empaque. La cantidad y el tipo de carbohidratos, ¿verdad? Si son fibra o si son azúcar. Y también la cantidad y el tipo de grasa, si tenemos grasas saturadas, si tenemos grasas trans o si tenemos grasas insaturadas. Entonces voy a dejar de compartir un segundito para chequear esto. Para podérselos compartir. Qué raro, en el de Republic. No, aquí en el de Zoom. Ah, Vamos a ver. ya lo vi. A ver, ahí está. Estaba buscando el que tuviera como la información más completa. Perfecto. Así lo hablamos aquí mismo. Voy a compartirles otra vez la pantalla para que todos lo puedan ver. Si tienen algún producto que quieran por ahí evaluar, lo podemos ir revisando. Un segundito nada más. Listo. Ahí estamos viendo la pantalla, ¿sí? Sí. Ok, entonces si vemos estas barritas, me gusta mucho que me hayan propuesto este producto porque realmente genera muchísima duda. Si nosotros vemos el empaque de estas barritas de Nature Valley, realmente parece un producto súper saludable, uno piensa como que está comiendo algo muy light, algo con muchísima fibra, pero tenemos que ver la realidad. Entonces, si vemos el tamaño de la porción, es una barrita, ¿verdad? Pero por empaque vamos a tener 5. Hay unas barritas, bueno, hay dos. Hay unos que traen 2 barritas y hay unos que traen una barrita por empaque. Creo que esta es la que solamente trae una. Y el empaque total es como la cajita que trae varias barritas. Pero tengan mucho cuidado con el empaque que trae 2 barritas, porque ese sí es muy confuso, porque dan la información solamente por una barrita. La cantidad de calorías son 190, ¿ok? Esto les voy soplando que ya se nos va muy para arriba. Recuerden que la cantidad era de 40 para que fuera bajo en calorías. Como les dije, no es que si tiene 41, 42, vamos a eliminarlo, pero para una porción de carbohidratos son más o menos 80 calorías. Entonces, sería el doble. Vamos viendo entonces por acá lo que es el total de grasas. Tenemos 12 gramos y lo que vamos a utilizar para bajo en grasas son 3 gramos. Entonces, esto es 4 veces más, ¿verdad? De lo que estamos buscando. Entonces, por ahí vemos que ya se nos fue muy alto en lo que es grasas. Además, si revisamos el porcentaje, va por un 15%. Entonces, también recordemos que de 20% para arriba es un producto alto en ese nutriente. Y veamos la distribución de las grasas, ¿verdad? Lo que es grasa saturada nos aporta 3.5, que es el 17%. Grasas trans, sí va a tener 0, eso está bien. Y lo que son grasas poliinsaturadas va a tener solamente 1 gramo y las monoinsaturadas 7 gramos. Aquí lo que son grasas poliinsaturadas y monoinsaturadas son de las buenas y lo que es saturada y trans son las malas. Entonces, está bien que lo que más tenga sean las monoinsaturadas. Esto probablemente es porque la grasa viene a partir de las semillas, ¿verdad? Ya ahorita vamos a leer los ingredientes, a ver qué es lo que nos están diciendo. Y en cuanto al colesterol, entonces tenemos
Menos de 5 miligramos. Esto sí es poquito. Igual también el porcentaje aquí al lado derecho también nos sopla que es poquito, únicamente nos aportan 1%. Lo que es sodio, recordemos que el valor de referencia es de 140 miligramos. Y aquí tenemos 160. Realmente no está tan alejado. Yo pensaría que es un buen número y también lo vemos en cuanto al porcentaje, un 7%, ¿verdad? Recordémonos que para que fuera bajo en ese nutriente tenía que tener menos del 5%. Entonces, ahí estamos cerquita, ¿verdad? No es bajo, pero tampoco está muy alto. El total de carbohidratos, ¿ok? Tenemos 15 gramos de carbohidrato. Eso, si vamos un poquito más allá en el tema de etiquetas y porciones, nos equivale a una porción de carbohidrato. Pero recordemos que había que ver cuánto es de fibra y cuánto es de azúcares. Si pensamos en estas barritas, nos imaginamos que es de pura fibra, ¿verdad? Pero no necesariamente. Para que alguien aquí conecte. Ok, no necesariamente. Entonces, si vemos acá, va a tener 7 gramos de azúcares y 6 gramos de fibra. O sea, realmente tiene más azúcar esta barrita de lo que tiene de fibra. Ok, entonces por ahí también nos va soplando que tal vez no es la mejor opción. Tenemos que tratar de buscar que el azúcar sea lo más bajito posible. Esto implicaría que sería más o menos como un 10% de azúcar. Y, ok, aquí también es importante, los azúcares añadidos. Esto es lo que se le agrega extra de lo que ya naturalmente los productos van a aportar. Tiene 5 gramos, ok, entonces todavía más. Estamos sumando ahí más de 10 gramos de pura azúcar. Entonces realmente la cantidad de azúcar que contiene es bastante. Ya se nos va casi a un 20% de lo que son las calorías del producto. Y de proteína, por este lado sí está bien. Recordemos que estábamos buscando por lo menos 7 gramos de proteína y en este caso tenemos 10 gramos. Entonces, en ese lado tenemos un check. Lo que son los nutrientes, ¿verdad? En cuanto a vitaminas y minerales, aquí podemos ver los porcentajes. Recordemos que tenía que ser por lo menos un 10% para que fuera fuente de esa vitamina o ese mineral. En este caso, vitamina D tenemos 0, calcio tenemos 2, hierro 6 y potasio 2. Entonces, realmente ninguno es fuente, pero el que más se le acerca es el hierro, con un 6. Igual aquí abajo vemos que siempre indica el tema de las 2000 calorías, ¿verdad? Basado en 2000 calorías. Y por acá, vamos a ver la parte de los ingredientes, ¿ok? Entonces, lo principal va a ser el maní, ¿verdad? Esto es considerado como una grasa saludable, por eso es que va a salir pues un poquito alta la cantidad de grasas que va a tener el producto, pero si vimos en la etiqueta lo que nos decía es que la mayoría de esas grasas eran grasas de las saludables, ¿ok? No, de las que provienen de las semillas. Proteína de soya, por eso es que tenemos también un buen aporte de proteína, como vimos al final, esos 10 gramos, ¿verdad? Nos aporta un poquito más de una porción de proteína. Y pues esa tercera no sé. El número 4, si lo vemos, son los chocolates, ¿verdad? Como chips de chocolate, que entonces lo que van a tener es azúcar, cocoa, licor de chocolate y demás sabores. Entonces, pues viendo ese tipo de chocolate, que lo que va a tener es azúcar, no es en realidad como chocolate amargo, entonces probablemente por ahí es donde vienen estos 5 gramos que vimos de azúcares añadidos, ¿ok? Entonces, tengamos cuidado por ahí, ¿verdad? Realmente este producto se promociona o parece que fuera como súper saludable, no quiere decir que sea prohibido, que no lo podamos consumir, pero tenemos que tener el cuidado. Puede tener hasta el doble de calorías que otros productos similares. Así que dependiendo de los objetivos que tengamos en cuanto a grasa, en cuanto a masa muscular, tenemos que tener cuidado con lo que nos está diciendo la etiqueta. No dejarnos llevar por la publicidad ni por lo que dice la etiqueta frontal, que a veces es súper engañoso. Tenemos otro en lista, ya te lo mando.
Ok. Igual, consulta de barritas. Yo creo que las barritas es como el snack favorito de las Sí. personas que nos da pereza pensar. No, vieras que es una muy buena opción. Realmente yo les recomiendo bastante las barritas, pero sí hay que tener cuidado ahí. Si quieren chequear más o menos rápido alguna barrita, aproximadamente unas 100 calorías es una buena opción. Entre unas 70 y 100 van más o menos las que no tienen azúcares añadidos. Voy a dejar de compartir esta pantallita. A ver, ya te voy a mandar el link de la que me acaban de preguntar. Okay. A ver, ya te la mandé por el chat de Zoom. Ya lo hice. Alex. Ok, vamos a tratar de leerlo aquí un poquillo. Ok, esta es la barrita. Entonces, aquí no podemos ver muy bien la etiqueta del lado, pero vamos a ver lo que nos dice al frente. A veces, esto viene aquí como resumidito. A ver si lo podemos acercar un poquito. Ok. Una pieza, ¿verdad? De 33 gramos. Ahí nos están diciendo la porción que va a ser una barrita, ¿verdad? Aquí nos dice 5 barritas. Okay. Contiene 4 gramos de proteína, pero si vemos acá, entonces, grasa saturada, 29 calorías. Estas son solamente las calorías. No, necesitamos ver la etiqueta del otro lado. No la tenemos. Realmente esta etiqueta frontal no nos está diciendo mucho porque además de que vienen por el total de calorías, 850 para las 5 porciones, que es el total que trae la cajita. O sea, lo que podríamos saber es que cada barrita va a tener 170 calorías. ¿Ok? Y 4 gramos de carbohidrato. Realmente no nos dice muchísimo. Ah, bueno, sí, aquí está. Y el sodio, 60 miligramos. Esto sí podemos ver que es bajito, ¿verdad? De los 140, que es el límite, tenemos solamente 60. Entonces, en cuanto a sodio, está bastante bien. Y el tema es que nos dice los azúcares por calorías, ¿ok? Pero sí nos dice el porcentaje, ¿verdad? Si recordamos que para que fuera alto en ese nutriente tiene que tener más del 20%, entonces por ahí vamos. Pero con las grasas tenemos un 15%, ahí ya se está acercando más. Entonces quiere decir que contiene una mayor cantidad de grasas. No, ¿no han visto por ahí la otra etiqueta? Te la acabo de mandar por, bueno, no, lo que te mandé fueron los ingredientes y ya te busco la otra etiqueta. Okay. Vamos a ir viendo los ingredientes entonces. Okay. Ok, vamos viendo los ingredientes.
Ok, sí, lo primero que nos mencionan son los cacahuates o el maní, ¿verdad? Por eso es que la cantidad de grasa venía un poco más alta, vimos que tenía más grasa que lo que tenía carbohidratos. Luego va a tener arándanos, pasas, ¿verdad? Que igual son considerados frutos secos, entonces sí van a aportar carbohidrato. Y el tercero es glucosa, eso es azúcar básicamente. Entonces sí tenemos dentro de los primeros, pues las semillas y los otros que nos aportan azúcar, que van a ser los frutos secos y la glucosa en sí. Luego tenemos almendras tostadas, que también está dentro del grupo como el maní, que son grasas saludables, y el que sigue es azúcar. Entonces, si vemos los primeros ingredientes, realmente lo que más nos va a aportar son grasas de las saludables, que es bueno, pero también azúcar. Entonces ahí es donde queremos ver la etiqueta, la tablita, para ver qué tal, qué es lo que nos dice. Por eso hay que revisarla toda, porque si bien la parte frontal realmente no nos da mucha información y usualmente esa es la que leemos primero. Si me vieran en el súper siempre dándole vuelta a todos los productos, sospecharían que soy nutricionista. ¿La encontraste, no? Te mandé así una que viene el detalle de las grasas, las kilocalorías, fibra, Perfecto. sodio. Es súper asistente. Exacto. Ok, ahora sí, vamos a ver. Esta es la etiqueta en sí. Ok, entonces aquí tenemos ya la porción real, que sí va a ser una barrita, que son los 33 gramos. Entonces, como vimos antes, igual en la cajita completa lo que van a venir son 5 porciones. Entonces, sí es correcto que la información que viene acá es por una barrita. Entonces, calorías las vamos a ver en kilocalorías, ¿verdad? Sí, la porción son 170, igual a lo que nos decía la etiqueta frontal. Las proteínas efectivamente tiene 4 gramos. Recordamos que para que sea una porción de proteína tiene que tener por lo menos 7 gramos, entonces tiene como la mitad, más o menos media proteína. Y veamos la parte de las grasas. Tenemos aquí 10 gramos, ¿verdad? Entonces sí es un aporte mayor a los 3 gramos que habíamos visto, pero veamos la cantidad que nos aporta de cada uno de los tipos de grasas. Grasas saturadas, vamos a tener 3.2, grasas trans, tiene 0, grasas monoinsaturadas 4.5 y poliinsaturadas 2.3. Entonces, recordemos que las saturadas y las trans son las malas y la monoinsaturada y la poliinsaturada son las saludables. Entonces, si tienen un mayor aporte de grasas saludables, que esto es por los primeros ingredientes que vimos, ¿verdad? Que van a ser semillas, pero hay que contemplar que la mayor parte de las calorías vienen de la grasa. Colesterol no nos va a aportar porque no tiene ingredientes de origen animal. Y lo que son carbohidratos, entonces vamos a ver 16 gramos de hidratos de carbono, que son los mismos carbohidratos, entonces aporta una porción de carbohidrato. Pero veamos acá, tiene 9 gramos de azúcar y solamente tiene 2 gramos de fibra. Entonces, igual la mayor cantidad de los carbohidratos de esta barrita van a ser azúcar. ¿Okay? Muy poquito es el carbohidrato y no va a ser fuente de ese carbohidrato, perdón, de ese nutriente que es la fibra. El sodio, que también lo hemos visto ya, ese tiene 60 miligramos y sí sería un producto bajo en sodio por el tema de que tiene que tener menos de 140 miligramos. Entonces, a grandes rasgos, una barrita va a ser una porción de carbohidrato y 2 porciones de grasas. O sea, realmente si lo queremos usar como una merienda, tenemos que valorar realmente cuáles son nuestros objetivos, porque si se nos va un poquito por encima. Igual si vemos las calorías, tiene 170.
Recuerdan que antes les dije que más o menos entre 70 y 100 es una porción de carbohidrato. Aquí se nos va un poquito arriba por el tema de las grasas. Entonces yo recomendaría una que tenga un poquito menos de calorías para una merienda. Y hasta el momento no tengo más pedidos de leer etiquetas. Ok. No sé si los querés recomendar. Ya se me ocurrió cuál. Voy a buscar la etiqueta nutricional de rompope de 2 pinos porque estamos en Navidad. Exacto. Rompopes y tamales, vamos a ver. No, El los problema, tamales. sí, el problema de los tamales es que no tienen etiqueta. Exacto. Igual yo creo que nadie lo quiere saber. Si no, no se los comen. Debería decirles entonces. Un tamal promedio puede tener entre 300 y 400 calorías. Entonces, si Wow. pensamos que podemos tener una dieta entre 1500 y 2000 calorías, pues puede ser un tercio o un cuarto de las calorías que vamos a consumir por día. Solamente un tamal, ¿verdad? No una piña. Si nos comemos una piña en cada comida, imaginemos cuántas calorías van ahí. Entonces tenemos que tener cuidado con lo que vamos a consumir. Y si además le sumamos el rompope, el postre, el quiquito de Navidad. O sea, si lo analizamos, creo que nadie come en Navidad. Bueno, o sea, es el balance. No hay productos buenos ni malos. Vamos a ver si aparece la etiqueta del rompope, que por algún motivo está como escondida. Ya verás por qué. Vamos a ver si lo puedo encontrar por aquí. En la página de Dos Pinos, ¿dónde estará? La busqué, pero está inexistente. Si no sale completa. Ese es el problema. Muchas veces buscamos una etiqueta y pues ponen la parte que quieren que nosotros veamos. Entonces, la etiqueta frontal suele ser, tiene que decir la misma información, pero resaltan como lo mejorcito y esconden lo que no quieren que veamos. Entonces, por eso siempre hay que leer la etiqueta, la tabla nutricional, porque ahí es donde está la realidad y donde podemos comparar realmente qué es lo que nos va a aportar. O sea, no aparece Desaparece. Bueno, lo dejamos de tarea en ningún lado. para las próximas. Cuando vayamos al súper, yo les tomo una foto y les hago un videito. De por qué no consumir rompope en No tener Navidad. cuidado nada más. Pero sí, y yo diría que solo eso. Y no sé, los famosos jugos de naranja que venden en el súper que yo me rehúso a comprar porque son no sé cuántos kilos de azúcar, nada más. Sí, ahí lo que hay que tener cuidado es que usualmente lo que son los jugos, bueno, por lo menos los de Dos Pinos y así, que dicen que no tienen azúcares añadidos. Esto pues es cierto, ¿verdad? Pero que no tenga azúcares añadidos no quiere decir que no tenga azúcar, ¿verdad? Igual va a tener el azúcar de la fruta, que si bien es un poquito diferente, sigue siendo azúcar. Entonces, en media taza, que son 250 mililitros, vamos a tener lo que nos aporta una porción de fruta. Por ejemplo, una naranja completa, una manzana, un banano. Va a ser la misma cantidad. Entonces, puede ser que en jugo consumamos mucho más. Podemos consumir un vaso o hasta dos y no nos damos cuenta. Entonces, ahí se nos pueden ir hasta 4 frutas, que es azúcar a final de cuentas. Son más o menos unos 15 gramos que entonces tenemos que tener cuidado también.
Por ahí te la acabo de Compartes. mandar, que esa sí apareció. Un poco movida, pero apareció. Vamos a revisarla. Estamos descargando, ya vamos. Listo. Ok, ahí vemos la etiqueta entonces. Acá. Ven, la porción es el jugo de naranja, ¿verdad? La porción son los 250 mililitros, justamente lo que les estaba diciendo. Eso es una porción de una taza, ¿okay? De estas tacitas que usamos para cocinar, que es más o menos el aproximado de un vaso pequeño, no de los vasos grandes. El envase, que es de 1 litro, va a tener 4 porciones. Entonces, si la porción que vamos a usar es un vaso de 250 mililitros, sí podemos guiarnos por lo que va a decir esta etiqueta. Pero si vamos a consumir 2 o 3 vasos, tenemos que multiplicarlo, ¿verdad? Y a ir sumando. Entonces, de energía vamos a tener 108 calorías, ¿ok? Sí, definitivamente es más de las 40 que habíamos visto. Si es un producto pues alto en calorías, de grasa vamos a tener 0 y los grasa saturada también. Lo que es sodio tenemos 19 miligramos, ¿verdad? Eso es súper poquito. Si recordamos que para que el alimento sea bajo en sodio, tiene que tener menos de 140 miligramos y solamente tenemos 19, entonces por ahí está bastante bien. Pero si llegamos a la parte de los carbohidratos, aquí vemos entonces 27 gramos en los 250 mililitros. Recordemos que si vamos a consumir más de un vaso, tenemos que ir multiplicando. Estos 27 gramos de carbohidrato, donde vemos donde debería estar la parte de azúcar y fibra, pues solamente dice azúcar porque no contiene nada de fibra. 27 gramos exactamente son de azúcar. ¿Qué quiere decir? Que es puro azúcar. Es cierto lo que dice aquí abajo, azúcar añadido, 11 gramos. Entonces, esta no es la que no tiene azúcares añadidos, ya vimos, ¿verdad? Porque sí los tiene acá. Hay otro que tiene menos, pero igual va a contener el azúcar de la fruta, aunque por lo menos no tiene azúcar añadido. Si sumamos aquí, 23% ya va a ser de azúcar y de proteína no va a tener nada. Entonces, ¿qué tiene esto? Un montón de azúcar. Tenemos que valorar porque realmente todas estas calorías no nos van a llenar lo mismo. O sea, imaginémonos que tomarnos estos 250 mililitros de este jugo en específico va a ser como el equivalente a comerse 2 manzanas. Definitivamente no nos va a llenar lo mismo tomarnos un vaso a comernos 2 manzanas. Entonces, ¿qué tanta saciedad estamos buscando? En cuanto a lo que son vitaminas, lo que nos aporta es vitamina C, 26 miligramos. Recordemos que si tiene más del 10%, va a ser fuente de ese nutriente. Entonces, aquí tenemos un 26%. Entonces, sí va a ser un alimento fuente de vitamina C. Aquí vemos igual que nos dice siempre que es el porcentaje basado en las 2000 calorías. Y vamos a ver la parte de los ingredientes. Esta está un poco borrosilla, pero es importante revisarla. Recordemos que tenemos que revisar los primeros 3, por lo menos, 3 ingredientes, porque son los que más nos va a aportar ese producto. Entonces, el número 1 va a ser agua. Número 2, concentrado natural de naranja. Y número 3, azúcar. Entonces, definitivamente tiene muchísima azúcar. No sería el producto que yo les recomendaría. Usualmente los frescos tienen muchísima azúcar y es azúcar que ni siquiera percibimos. Entonces, puede ser que nos portemos muy bien con los planes, pero cuando estamos consumiendo alguna bebida, por ahí se nos van un montón de calorías. Entonces, tengamos cuidado con el azúcar de las bebidas porque todas son parecidas. A menos de que no aporte azúcar. Por eso es importante revisar realmente cuánto de azúcar nos aporta. En este caso, 27 gramos más los 11 que son añadidos. ¿Qué tal? No más jugo de naranja. Mejor se come la fruta. Exactamente. Tras de eso uno abre la caja de jugo de naranja y un vaso no es suficiente.
Esa sería la etiqueta. No sé si tenemos alguna otra etiqueta. Por el momento que alguien me haya mandado, no, nadie tenía consultas. Creo que ya todos aprendieron a leer etiquetas. No, no hay ninguna consulta ya. Bueno, Valeria se nos desconectó. Igual yo creo que ya ninguno tiene ninguna consulta. Y si tuvieran, le pueden escribir directo a Vale, que la pueden encontrar en Facebook y en Instagram como Vale la Nutri. O pueden escribirnos a nosotros y les pasamos el contacto. Ok, Vale me acaba de decir que se le fue el internet. Eso le pasa por no hacer el webinar en Republic. Pero no, cualquier duda o consulta, ya saben, la pueden buscar como Vale la Nutri en Facebook o Instagram. Y eso sería todo del webinar de lectura de etiquetas. Espero que les sea súper útil y lo puedan usar. Que tengan buena tarde.